nombre es Michelle Cerezo y hoy les voy a hablar sobre SB. Pero primero comencemos hablando de anatomía. El cerebro se encuentra en la parte superior de la cabeza, cerca de los principales sentidos como lo son el olfato, el gusto, el oído y el equilibrio. También es el órgano más complejo de todo el cuerpo, es el centro de control de todo el sistema nervioso central y en él se estima el contenido solo en la corteza de más de 16.000 millones de neuronas, pero en todo el encéfalo más de 86.000 millones de neuronas. El cerebro a su vez es irrigado por arterias que tienen su origen desde la aorta, que son la arteria carótida, que ella se ramifica de la aorta y va ascendiendo hasta que se convierte en la arteria carótida común. Luego esta se bifurca en dos y se convierte en la arteria carótida interna y externa. La arteria carótida externa va a irrigar estructuras extracraneales como son la cara, la nariz, la lengua y la cavidad oral, y a los músculos cervicales, mientras que la arteria carótida interna sube hasta el cerebro. La segunda arteria que irriga al cerebro es una ramificación de la arteria subclavia, que es la arteria vertebral. Esta se denomina vertebral porque está protegida dentro de las vértebras cervicales, o sea, su recorrido está protegido en las vértebras cervicales. Luego esta, al dejar las vértebras cervicales, se convierte en un tronco, lo vemos aquí, que se llama arteria basilar. Luego estas se unen, la arteria carótida interna y la arteria basilar, se unen y forman un círculo anastomoso llamado polígono de Willis. Este es el polígono de Willis. Estas arterias se compactan aquí y luego se ramifican en varias, lo que conocemos como arteria cerebral anterior, posterior, media, en varias arterias pequeñas. SB o enfermedad cerebrovascular se da por la falta de aporte sanguíneo al cerebro. También porque el flujo sanguíneo es nulo e insuficiente y no llega a las células del cerebro y suele haber necrosis. El SB se clasifica en SB isquémico y SB hemorrágico. El SB isquémico es el más frecuente, un 80% más frecuente que el hemorrágico. Este SB isquémico sucede cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean. Puede ser por coágulos, depósitos de grasa u otro material de desecho que viaje por el vaso sanguíneo del cerebro. También puede causar en una parte o en dos, pero nunca en conjunto. Este se clasifica a su vez en AI o AIT, accidente isquémico transitorio, que dura como una hora y no suele tener secuelas. El ictus Strom, que dura más de 24 horas y sí tiene secuelas. El ictus progresivo, que va empeorando con el paso del tiempo, puede ser porque la arteria se obstruyó más o porque pasa de ictus isquémico a ictus hemorrágico. La fisiopatología del SB isquémico la veremos por necrosis del tejido cerebral o por apoptosis cerebral. Por necrosis del tejido cerebral, esto ocurre cuando al tejido cerebral, la falta de sangre es por aproximadamente 10 minutos o más. Es una isquemia transitoria, no va a haber necrosis del tejido, pero si este periodo de tiempo se extiende a 20 minutos, media hora o más, sí suele haber una necrosis del tejido. Por apoptosis cerebral, esto ocurre cuando las neuronas, es decir, las células del cerebro, no están recibiendo los electrolitos y los nutrientes que necesitan para que puedan subsistir. Entonces no hay glucosa que sintetizar y las mitocondrias no pueden hacer la respiración celular para sobrevivir. Entonces hay una apoptosis cerebral, es decir, una muerte programada de las células del cerebro y por lo tanto necrosis. La clínica de un SB isquémico será por la arteria obstruida, depende de la arteria obstruida. Estas son, si se obstruye la arteria cerebral anterior, vemos apraxia motora, es decir, es la pérdida de la capacidad de hacer movimientos exactos. También va a haber
pérdida, también va a haber abulia, que es un síndrome psicológico que se define como la pérdida de las expresiones y de los sentimientos, también paraplegia colateral. En la arteria cerebral media vamos a ver flacidez y pérdida de fuerza de los brazos y de las manos y también de los músculos faciales. En la arteria cerebral posterior vemos pérdida de la memoria. En la arteria carótida interna no están a arrojar una clínica exacta, pero sí va a haber pérdida colateral de la vista por un tiempo temporal. En la arteria coroidea vemos hemiplegia y miastenia. En la arteria basilar vemos náuseas, vómitos, vértigos, también disfagia y disfonía. En las causas de un SV isquémico, la primera y la más importante es la arteriotrombosis, que es la formación de una placa arteriolematosa en la pared interna del vaso sanguíneo, y con el tiempo vaya estrechando los vasos sanguíneos y se forme un coágulo, y este coágulo pase al vaso sanguíneo del cerebro y tape alguno de ellos. La arteriotrombosis se da por momentos por factores de riesgo como son la obesidad, la hipertensión arterial, el mesenterismo, el tabaco. Y la cardioembolia es la segunda causa más frecuente, que es cuando se forma un trombo en el corazón y por la éxtasis sanguínea viaja ascendentemente. La formación de un trombo en el corazón se da por fibrilación auricular mayormente. Y la tercera causa es por las arteriopatías de las arterias pequeñas, las arterias perforantes del cerebro. Esta se va a crear pequeños infartos o lagunas, también conocidos como infarto lagunar. SV hemorrágico. El SV hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo dentro del cerebro gotea o se rompe, y esta causa el desborde de la sangre, es decir, la hemorragia. Y esta hemorragia causa una necrosis cerebral. El SV hemorrágico se clasifica en dos: subaracnoideo, cuando es en el parénquima cerebral y junta con las meninges, y cuando es intracerebral, o sea, dentro del cerebro, se considera un SV intracerebral. La fisiopatología del SV es por ruptura de un aneurisma o por crisis hipertensiva. Por la ruptura de un aneurisma, cuando esta extravasación de los vasos sanguíneos se va al parénquima cerebral, ayuda a que ocurran procesos de encefalitis, edemas en el cerebro y herniaciones cerebrales, aparte de crear una necrosis cerebral. Por crisis hipertensiva, esto ocurre más que todo en adultos mayores, que el vaso sanguíneo se rompe por la presión que ejerce la sangre pasando por el vaso sanguíneo, y ayude a que la sangre se vaya al parénquima cerebral y promueva la aparición de edemas cerebrales, encefalitis y procesos de herniación, y que el cerebro se vaya dañando progresivamente. La clínica de este SV hemorrágico será cefalea, náuseas y puede ser que convulsiones, también pérdida de la movilidad de las extremidades, disfonía, el paciente puede emitir algunos sonidos o tartamudear. También la pérdida de la memoria, periodos de amnesia y somnolencia excesiva. También dilatación de las pupilas. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar un SV en general isquémico y hemorrágico? Lo podemos diagnosticar mediante pruebas de imagen, como son la tomografía computarizada, que mostrará la hemorragia y los daños en las células cerebrales. También está la imagen por resonancia magnética, que mostrará también la hemorragia, tumores, problemas de coagulación. También está la angiografía, que muestra el flujo de sangre que pasa por los vasos sanguíneos. Y también está el electroencefalograma, que ve la actividad eléctrica en el cerebro para ver si toda esta clínica es causada por una convulsión. También está el electrocardiograma para ver si el SV fue causado por una fibrilación. También están los estudios análisis por sangre, como lo son la prueba de coagulación, que mide qué tan rápido coagula nuestra sangre. Si la sangre coagula muy rápido, pudo ser que el ACV haya sido
por un coágulo en SB isquémico. Si la sangre tarda mucho en coagular, pudo ser por una hemorragia en SB hemorrágico. Nos vamos con el tratamiento. El tratamiento del SB isquémico va relacionado con prevenir otro episodio de SB isquémico mediante trombólisis intravenosa, revascularización endovascular, su tratamiento antitrombótico y referir a este paciente a rehabilitación si es una isquemia que ha dejado secuelas. En el tratamiento hemorrágico subaracnoideo se le administran al paciente vasodilatadores. Y el SB intracerebral se tratará por causa. Por ejemplo, si es la causa una hipertensión, se tratará la hipertensión, se bajará. Si es causada por sobredosis anticoagulante, se tratará con vitamina K. Si es por una convulsión, se tratará con Epamin, aunque es muy rara las convulsiones. Y si son tumores o hemorragias descontroladas, se tratará con glucocorticoides. Las complicaciones con un paciente con un SB pueden ser parálisis, difonía, sufrir de otro SB, incontinencia bacteriana, pérdida de la visión colateral, pérdida de la memoria y dificultad para concentrarse. Anteriormente, hace algunos años, se le conocía a esta enfermedad como un accidente, pero ya se vio que ahora no es un accidente, sino una enfermedad, porque se puede prevenir mediante una vida saludable. Bueno, con esto culmino mi microclase. Quien les habla, Michelle Cerezo, de la sección 5 en Medicina.